Entonces, por el tiempo, para poder llegar, por supuesto, al debate, una línea de tiempo que es importante tener en cuenta para entender esto. Como se recuerdan en la introducción, nosotros partimos de los 20 años del CEDE, que hemos aprendido durante estos 20 años nosotros desde el CEDE, que es lo que compartimos con ustedes. Por cuestiones de tiempo, yo lo único que voy a reflejar ahí es la legislación, cómo ha ido surgiendo para poder regular todo este modelo, Quiero que tengan presente, en la primera línea hasta abajo con gris es la ley del organismo judicial, año 89, vigente hasta la fecha. En el 99 tenemos nuestra primera ley de la carrera judicial, es un nuevo modelo, ¿ya? Pero, porque sería muy largo explicar cada una de ellas, quiero que se concentren en esos cuadritos de hasta arriba, 2014-2019. Quiero aclarar que también en el 2014 ingresaron unas semanas después, ¿oyeron? Pero no 4 años después, pero solo para tenerlo presente. Ese cuadrito lo que refleja es el periodo 2014-2019. Durante ese tiempo se aprueba la ley de la carrera judicial del 2016. Y aquí vino el problema. Yo voy a dejar el cuadrito original, ese cuadrito que ven ustedes con rojo, es el cuadrito original que yo advertí en septiembre y octubre de 2019. Dije, fui de los pocos que se atrevió a decir que era un gran error paralizar con amparos la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que tenían que tomar el 13 de octubre del 2019. Porque todos sabíamos de que esos amparos tenían por objeto que se agotara el periodo de los diputados 2020, el 14 de enero de 2020, y que fuera la siguiente periodo de diputados los que eligieran. Yo tengo claro que esa fue bueno, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, no sé cómo dice el meme ahí con el asunto, ¿ya? Entonces, ojo, está más que claro que esa era la intención, pero les dije que era un gran riesgo. Y les dije, miren, todavía fui prudente, ese error va a dejar 2 años a los actuales magistrados. Y me acuerdo que la que me estaba entrevistando me hizo un gran escándalo. ¿Cómo vas a creer que se van a quedar 2 años? Y fallé, no se quedaron 2, se quedaron 4. Entonces imagínense. Por eso quería, y dejé ese cuadrito original, que yo me equivoqué en mi proyección. Había dicho 2 años, ¿ya? Entonces ahora lo corrijo como quedó en la realidad. Nuestros magistrados se quedaron, ya vamos a ver la forma legal o no legal de que se quedaron 4 años más. Y en noviembre del año pasado elegimos, Congreso, digo elegimos porque somos parte del Congreso a través de los representantes, a los magistrados para que terminaran el periodo constitucional que concluye para algunos el 13 de octubre de este año y para otros no. Para otros empezó el periodo de 5 años a raíz de que fueron electos. Que yo sé que ese va a ser un tema en el cierre cuando platiquemos y ustedes quieran discutirlo. Yo solo pongo en la mesa los temas para que ustedes digan qué tema es el que quieren trabajar. ¿Qué cosas aprendimos de esto? Bueno, creo que uno de los aprendizajes de esta situación que se dio no es señalar a nadie culpable por el momento, lo haremos en el debate, ya con elementos. Creo que el modelo nos enseñó que los magistrados sí deberían estar por 8 o 10 años para darle mayor estabilidad a la carrera judicial. Será un modelo que para cambiarlo necesita una reforma constitucional y todos sabemos que cada vez que queremos hablar de ese tema siempre decimos no es el momento para una reforma constitucional, pero tiene que haber alguna forma de poder solucionar este impasse. Si a la línea de tiempo le podemos agregar algo, por favor, para ahorita que viene la elección de los magistrados, no se les olvide toda la jurisprudencia de amparos, opiniones consultivas, inconstitucionalidades, reformas que se han hecho a la ley de la carrera judicial y sobre todo, recordarse también que les es aplicable a la elección la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios públicos, por aquello de la constancia transitoria de exención de cargos que debe presentar cualquier persona para optar a un cargo público o para tomar posesión del mismo. Sigo yo contra el tiempo, entonces quiero volver a explicar cómo analizar esto en metodología del tiempo. Ahí tienen los periodos constitucionales, ¿ya? Ahí están marcados cada uno de los 4 periodos constitucionales que se vienen. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya? El último cuadrito que les apareció en celeste es el periodo que veníamos con el cambio. El cambio debió haberse realizado exactamente
Bueno, y agregué lo del tema de CICIG hasta arriba el 3 de septiembre de 2019, porque hasta ahí llegó la vigencia del acuerdo. Y agregué lo de Fiscal General de la República, no porque sea una coyuntura actual el debate de la Fiscal General de la República, sino porque recuérdense que también tiene comisión de postulación, ¿ya? Y esa comisión de postulación es presidida por quien sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, para que vean la importancia de cómo conformar la Corte Suprema de Justicia del 13 de octubre de 2024. Por quien sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia para el 2026, va a presidir la comisión de postulación que prepara la nómina de 6 abogados para el presidente de la República para elección de fiscal. O sea, cómo se concatena todo en este tema. Adicional, ahí viene la fecha, 13 de octubre de 2019, ahí está con rojo donde se dio el problema, ¿ya? Voy a dar la jurisprudencia más adelante. Se tuvo que extender el pleno de la Corte Suprema y los magistrados, no es que quisieran quedarse, se tuvieron que quedar. Y cambiamos de Tribunal Supremo Electoral, cambiamos de Corte de Constitucionalidad, cambiamos de fiscal en todo ese periodo y llegamos a noviembre y diciembre del año pasado, que es hasta donde se efectúa la elección. Y de nuevo el debate, ¿nace ahí el plazo de 5 años o solo es para que concluyan el periodo que tienen que cumplir de los 5 años que establece la Constitución? Luego, el 13 de octubre de 2024, que es lo que nos tiene en esta charla, que se va a conformar. Y observen, por favor, en la línea de tiempo, si ustedes ven de nuevo esa flechita, 13 de octubre de 2024, en unos meses, se conformaría, ¿ya?, este nuevo pleno por 5 años y alcanzaría todavía hasta el periodo siguiente. Y, por supuesto, también la elección de los otros entes que están involucrados. ¿Dónde estuvo el problema o cuál fue el asunto a resolver? Insisto, voy a correr un poquito aquí por tiempo. Pueden ver ustedes en pantalla, hasta arriba, una flecha que les aparece, 16 de septiembre de 2019. El 16 de septiembre de 2019, ¿qué estaba pasando? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo ustedes el 16 de septiembre de 2019? Si es algo prohibido, no lo vayan a decir. O sea, si se ríen pícaros es porque alguna picardía andaban haciendo por esas fechas. Piensen qué estaban haciendo en el 2019. Estamos a unos días del 13 de octubre de 2019, a unos días. Y se otorga un amparo provisional ordenando a las comisiones de postulación que repitieran ciertos procesos. Ahí se suspende el proceso. O sea, ahí entendemos que no va a estar listo esto para el 13 de octubre. Por eso, el 2 de octubre viene el presidente de la Corte Suprema de Justicia y le formula una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, la cual lo contestó el 9 de octubre. ¿Ya? ¿Qué le preguntó la Corte Suprema de Justicia? Usted nos está diciendo, el 16 de septiembre de 2019, que se suspende el proceso de comisiones de postulación y que hay que repetirlo. La pregunta que hacen ellos es, ¿qué pasa si llegamos al 13 de octubre y no hay elección de Corte Suprema de Justicia? Porque el plazo es por 5 años. Una postura sería, pues, entrego el cargo porque si me quedo un día más, estoy cometiendo un hecho ilícito, prolongación de funciones públicas. La otra postura es, pero si lo entrego y me voy, podría ser abandono de labores. Entonces, mejor le preguntamos a la CC porque esa situación el constituyente no la dejó expresamente establecida. No nos dejó, y si no hay elección deberá continuar. El constituyente no se imaginó estas cosas que iban a pasar, no sé si estamos ahí con la idea. Pero de la interpretación constitucional, la propia Corte Constitucional le contesta a la Corte Suprema. En amarillo la pregunta que hace la Corte Suprema a la CC. ¿Deben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continuar ejerciendo sus funciones después de él? Ahí hay una falla porque no es 12 de octubre, tiene que ser 13, pero es una falla de ellos, no mía. Si aún no se han elegido sustitutos, ¿y qué le contesta la Corte de Constitucionalidad? Opina que sí, que se tienen que quedar.
Y en otra de las respuestas le contesta que se quedan hasta que se elijan a los magistrados. Nadie de nosotros pensó que iban a ser más de 4 años para que eso sucediera. Como les digo, yo propuse 2 en mi metodología, que miraba ese riesgo y salió peor todavía el asunto. Entonces, ese fue el tema que nos entrampó en la Corte Suprema de Justicia. Luego, recuérdense, me faltaba una fecha, el 6 de mayo de 2020. ¿Se acuerdan que el tema de comisiones paralelas y el uso del poder punitivo para estos temas? ¿Ya? Este es el fallo, el expediente 1169-2020, en donde la Corte de Constitucionalidad le ordena al Congreso de la República, ahí con amarillo, realizar la elección de magistrados a la Corte Suprema y salas de las Cortes de Apelaciones. Este es el definitivo, que si da tiempo lo explicaremos, tenía muchos problemas para poderse materializar. Yo sé que satanizaron a los diputados y la crítica, etcétera, pero realmente el fallo era muy malo, o sea, el fallo no ayudaba. Creo que hacía falta mucho conocimiento de constitucional y administrativo. Creo que tal vez la buena fe de los magistrados los llevó a emitir una resolución que materializarla, o sea, volverla a una realidad, era muy complejo. Y eso facilitó que ciertos actores, pues, alargaran. Sumen el tema de la pandemia, ¿oyeron? Que estamos en plena pandemia, entonces eso volvió más complejo la historia. Para acelerar, porque me quedan ya solo 10 minutos para que ustedes puedan platicar conmigo y yo pueda platicar con ustedes de sus dudas. Comisiones de postulación. ¿Qué tenemos que tener presente en este modelo? El modelo no es malo. El modelo, para mí, les adelanto una conclusión, está satanizado y se ha hecho también un aprovechamiento indebido del mismo. Pero para mí el modelo sigue siendo bien interesante. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo? Que hubiera un filtro, que el Congreso no pudiera elegir libremente a los que ellos quisieran, sino que solo de una nómina. Recuérdense siempre que estamos hablando de 2 comisiones de postulación. Una comisión de postulación a magistrados a la Corte Suprema de Justicia y otra comisión de postulación a Corte de Apelaciones. ¿Pero qué es sumar una comisión de postulación? No quisiera equipararlo a un departamento de recursos humanos, no ese es el objetivo. Pero si hiciéramos una analogía muy simple sería eso, ¿verdad? Yo necesito ahorita nuevos cajeros en una agencia bancaria que vamos a abrir, entonces voy con mi departamento de recursos humanos, hace una convocatoria, hace las entrevistas, califica a los mejores y me pasa a mí, pero no me pasa a mí los 3 cajeros bancarios que necesito. Me pasa a mí una propuesta de 6 cajeros, de 6 personas, y que yo sea el que elija. O sea, me deja a mí siempre la responsabilidad, pero solo puedo elegir de esos 6. Esto se llama nombramiento reglado, elección reglada. No puedo elegir fuera de esa nómina. O sea, no puedo venir a elegir al amigo que yo quiera. ¿Ya? Tengo que elegir solo de los que están en esa nómina. Una analogía muy simple, tratando de hacerlo muy simple. No es tan así. Veamos la jurisprudencia. ¿Qué son las comisiones de postulación? La Corte Constitucional nos establece que las comisiones de postulación son corporaciones temporales, porque solo funcionan para un periodo de tiempo. Son de orden público. ¿Qué es lo que quiso hacer el constituyente que le funcionó muy bien con el modelo de Tribunal Supremo Electoral en el año 83 para restablecer el orden constitucional? Le funcionó muy bien traer a los académicos, traer a los de ejercicio profesional y traer a los administradores de justicia y que en conjunto estos propusieran quiénes serían esas personas, quiénes serían los más óptimos. Esta es la versión, como les digo, romántica, la versión práctica, la versión sencilla. Nosotros tenemos que descifrar en dónde se capturó, en dónde se puede atrofiar el sistema. Entonces, básicamente, la academia se refiere a los rectores de las universidades y los decanos de derecho. El ejercicio profesional se refiere a los abogados en ejercicio y, por supuesto, a la Administración de Justicia, a los magistrados. ¿Cómo se conforma? Tienen gráficamente el 215 constitucional, establece que los rectores van a elegir a un representante. O sea, el que está hasta arriba en el cuadrito, en la mesa, es el representante de los rectores. Luego, en la mesa, al lado derecho de la misma, están los 12 decanos. Ahí está el licenciado Henry Arriaga, ahí está el licenciado Escobar Menardo, ahí están los decanos de las universidades que tienen facultad de derecho. Abajo están los 12 abogados que la Asamblea General del Colegio de Abogados ha considerado son los mejores para representarlos. Y en el otro extremo tenemos los
12 magistrados del tercer nivel, 12 magistrados de la Corte de Apelaciones, que son los que van a colaborar e integrar la comisión de postulación para la nómina de los que se van a elegir para el cuarto nivel, ¿se recuerdan? Para la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que solo son 37 personas, pareciera. Luego tenemos también la segunda comisión de postulación, la de Corte de Apelaciones. Este es otro rector, ¿estamos? Electo también por los rectores, pero los decanos son los mismos, y ahí hay un problema duro para los decanos, porque ellos tienen que integrar las dos comisiones de, o sea, el licenciado Geri Arriaga, el licenciado Escobar Menardo, del Landívar, Escobar Menardo y Usac Arriaga, por usarlos de ejemplo, tienen que sentarse en las dos comisiones de postulación. Les toca doble trabajo durante esos meses. Abajo pueden ver ustedes abogados, ahora con traje azul. El símbolo es que son otros 12, no son los mismos 12 de la Corte Suprema. Y en el otro extremo son 12 magistrados, pero de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que está integrada por 13? De esos 13, seguro el presidente va a ser el único que no la va a integrar, pero recuérdense que el presidente de la Corte también es del Consejo de la Carrera Judicial. Les dejo ya un tip ahí para que vayan viendo cómo se construyen las relaciones a la hora de los análisis en esta materia. Estos tres gremios, volvemos. Cuando hablamos de universidades, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 15 universidades, pero cuando usted diseña el modelo, piense que usted es el constituyente. Pónganse a pensar que ustedes son los constituyentes. Cuando ustedes diseñan el modelo, esas universidades conocían. Conocíamos a la San Carlos desde hace 300 años, la Landívar, que fue nuestra primera universidad privada, después la Universidad Mariano Gálvez, después la Universidad del Valle de Guatemala. ¿Por qué con otro color Universidad del Valle? Porque no hay facultad de Derecho. Pero sí tiene rector, ahí se recuerdan, o sea, el rector sí vota para elegir rectores, pero no tiene decano. Y la Universidad Francisco Marroquín. Este es el modelo. Él pensó en esta cantidad de personas en la academia, pero el modelo crece, ¿ya? Porque la ley de universidades privadas, ¿ya?, establece el surgimiento de más universidades, lo cual, como académico les puedo decir, no es malo. O sea, yo no tengo ningún problema en que existan más universidades, no ese es el problema. El problema es si hay alguna intención oculta, que siempre se ha debatido el tema a la hora de crear universidades con facultades que tal vez no tienen estudiantes. Que eso, si nos da tiempo en la crítica, diríamos cómo se puede resolver también. Pero en total tenemos 15 universidades, una pública y 14 privadas. ¿Se acuerdan el cuadrito donde decía 1 más 14? Una pública, 14 privadas, total 15. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Como son 15 rectores, y la Constitución establece que es un representante de los rectores van a votar 2 veces. Aquí habemos más de 15 en el salón, vamos a votar y vamos a elegir a un representante de los rectores. Y volvemos a votar por otro representante para la otra comisión. Una es la comisión a Corte Suprema de Justicia y otra la comisión a Corte de Apelaciones. Entonces, de esos 15 van a salir 2. Ahí me preguntaba, ¿y puede ser de la Universidad del Valle o de internaciones que no tienen derecho? Sí, pueden ser perfectamente, porque es un representante de los rectores. Le están confiando a la academia. Históricamente hemos visto que siempre en la Universidad de San Carlos, el rector de USAC, tiene una comisión de postulación y un rector de universidades privadas, si revisamos los registros anteriores. Luego pasamos a los decanos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 12 decanos, ¿no? Pero, ojo, entonces se va a sentar un rector. Entonces, cuando se siente ese rector presidiendo la comisión, no veamos a una persona, él está representando a 15 rectores. Y cuando veamos a los decanos, ¿será que solo es una persona? No, tienen que ver ustedes ahora quién elige a esos rectores y quién elige a esos decanos. O sea, no se conformen con ver el modelo ahí, vean atrás del modelo. Por ejemplo, veamos San Carlos. ¿Cómo se elige al rector de la Universidad de San Carlos? ¿O cómo se elige al decano de la Universidad de San Carlos? Ese cuadrito es de las diapositivas que uso en Derecho Administrativo en sede y en la USAC.
explican al Consejo Superior Universitario, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la integración del Consejo Superior Universitario. Al centro ven al rector de la Universidad de San Carlos. ¿Quién elige a ese rector de la Universidad de San Carlos? Lo elige el cuerpo electoral. El cuerpo electoral, como en San Carlos son 10 facultades, cada facultad elige 5 profesores titulares. O sea que ustedes pueden ver en el cuadrito ahí al cuerpo electoral, hay 5 profesores de la Facultad de Derecho, 5 de la Facultad Económica, 5 de la Facultad de Arquitectura, que son electos por los profesores titulares. También se integra por 5 estudiantes de cada facultad. Hay 5 estudiantes de la Facultad de Medicina, 5 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 5 estudiantes de la Facultad de Medicina, electos por los estudiantes de Medicina. Hay 5 de cada colegio profesional. En ese cuadrito creo que aparecen 13 colegios porque lo hice cuando eran 13 colegios. Ahora son 15 colegios de profesionales. Ese es el cuerpo electoral. Ellos son los que eligen al rector de USAC. Y el licenciado Henry Arriaga, ¿quién lo elige? Lo eligen los electores de derecho. ¿Quiénes son los electores de derecho? En el cuerpo electoral de rector se me olvidaron mencionarles, ¿qué? Ah, no, sí, lo dije todos, estudiantes, profesores y profesionales, corrijo. Ahí están los electores que eligieron al licenciado Henry Arriaga. Si somos, por dar un número X, si somos 100 profesores titulares, los 100 profesores, yo soy profesor titular en la San Carlos desde hace 20 años, yo sí soy docente universitario, otro día les cuento por qué el chiste. ¿Ya? Algunos ya lo conocen, ¿ya? No por naturaleza, de los de verdad. Somos 100 titulares, entonces de esos 100 titulares, los estudiantes van a elegir a 100 estudiantes y los graduados de San Carlos, de abogados, van a votar en toda la República y van a elegir a 100 profesionales. Los 300 que nos sentamos ahí somos los electores. Este no se llama cuerpo electoral, aunque a uno le dice a veces así, ¿oyeron? Y esos 300 son los que eligen al decano de San Carlos, al licenciado Henry Arriaga, que por cierto, en la historia es el primer decano que gana en primera vuelta de estudiantes. Eso nunca había sucedido, tiene una gran aceptación el decano Henry Arriaga. Corre y va de nuevo. Entonces, cuando lo vean sentado a él, no están viendo sentada a una persona. Tienen que ver ustedes toda la estructura legal y de participación que hay para que él llegue a ese cargo. Y esa es la responsabilidad que los decanos tienen que entender. Pasemos a las privadas rápidamente, porque ya estoy sobre el límite. Salud. Universidades privadas. Ojo, las universidades privadas también tienen sus procesos de elección. No nos vamos a poner aquí a analizar de las 14 universidades cómo se elige al rector y cómo se elige al decano, pero si ustedes quieren profundizar en el tema, tendrían que hacer lo que me ha tocado a mí. Ven ustedes en pantalla los estatutos de la Universidad Francisco Marroquín. Es de las universidades que sí cumple con tenerlos publicados en el diario oficial. Y pueden ver ustedes en los estatutos de la Universidad Francisco Marroquín, que es presidido por el Comité de Fiduciarios, entiéndase, los que financian las universidades, y el Consejo Directivo, entiéndase, los científicos, académicos, pedagogos que administran esa universidad. Ese Consejo Directivo es el que elige al rector y a los decanos. Entonces, cuando ustedes vean al rector de la Francisco Marroquín o al decano de Francisco Marroquín, ya no ven solo a una persona, ¿estamos? Tienen que ver a su Consejo Directivo. ¿Y quién elige a ese Consejo Directivo? Es decir, es una interrelación enorme de participación. Y si nos ponemos a ver los 12 abogados del Colegio de Abogados, acuérdense que son 2 grupos de 12. Un grupo para Comisión de Postulación de Corte Suprema y otro grupo para Corte de Apelaciones. 12-12. Ojo, estos se distribuyen por el sistema de representación de minorías o DIJONT. El dibujito lo que trata de explicar, vieron la convocatoria del Colegio de Abogados para que las organizaciones de abogados inscriban su planilla. Entonces, la planilla A, que es la que está en la primera columna para abajo, inscribe 12. La planilla B, la segunda columna. La planilla C, la tercera columna. La planilla D. Cada uno de ellos es una nómina de abogados. Pero el que gana en el Colegio de Abogados, la votación de todos los abogados, aquí pública, privada, de todos, no gana los 12. ¿Estamos?
Estos se distribuyen por el sistema de representación de minorías, conocido como sistema D'Hondt. Es decir, que según la cantidad de votos se saca un número de frecuencia, esa es la cantidad de representantes que van a obtener. En el dibujito traté de reflejar que la planilla A, que fue la que obtuvo más votos, logró colocar 12 colegas de esos 12. La planilla B obtuvo cierta cantidad de votos, logró colocar 2. Y así consecutivamente los 12 que son representantes del Colegio de Abogados realmente representan a una de las organizaciones de abogados. Tal vez aquí me adelanto por si no da tiempo. Una de las fallas que tenemos en el Colegio de Abogados es que sí deberíamos tener un reglamento o una regulación para este tipo de organizaciones. Es decir, debe haber un reglamento de organizaciones de abogados donde realmente se inscriban, se registren y hagan una declaración pública de sus intenciones. ¿Qué es lo que nos está faltando? Por supuesto, la libertad de asociación le permite a los colegas poderse reunir, pero es muchas de las críticas que van a escuchar ustedes en los medios. Recuérdense que este tema está basado en la ley de colegiación profesional. ¿Y por qué tocó el tema? ¿A cuenta de qué Omar nos viene a explicar los 15 colegios de profesionales que hay? Si el único que participa es el Colegio de Abogados. Porque les digo que esto es todo, el constituyente, puchica, así como dicen allá en mi pueblo, no sé, aquí en la capital, sí fumaba de la buena. O sea, sí se diseñó un sistema fantástico que tiene una buena fe, pero que también podemos verlo como una forma de control. Acuérdense que el que diseña las reglas siempre va a tratar de sacar alguna ventaja de ese diseño de las reglas, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que descifrar para que tampoco nos vayan a engañar y podamos ver realmente en dónde está lo que tenemos que cuidar como control social. Hay 10 facultades en San Carlos, es el diseño original, y cada facultad tenía su colegio de profesionales. Actualmente son 15 colegios de profesionales. ¿Y por qué tenemos que ver eso, Omar? Porque el ente superior de lo que se decide en el Colegio de Abogados y Notarios en esa votación está sujeta a recursos. Y esos recursos los conoce la Asamblea de Presidentes de Colegios de Profesionales. Presidente de cada colegio profesional, juntos son la Asamblea de Presidentes. Son los que podrían revisar las impugnaciones que se hagan de la elección de aquellos 12. Entonces, es otro tema a considerar para llevar ustedes su mapa de cómo se diseña todo el sistema, cómo se organiza un colegio de profesionales, cuál es la función de la colegiación profesional y realmente qué es un abogado desde el punto de vista del Código de Ética Profesional. Yo sé que creo que somos de la profesión que más chistes tienen, pero veámoslo nosotros en el formalismo necesario. ¿Qué somos nosotros dentro del sistema? Somos auxiliares en la administración de justicia. Somos unos profesionales que la Constitución nos confió más. Recuérdense todo lo que nos confió la Constitución. Abogado para fiscal general de la República, abogado para procurador general de la Nación, abogado para procurador de derechos humanos, abogado para magistrados de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, de Corte de Constitucionalidad, aunque esté en una ley de carácter constitucional, abogado para Tribunal Supremo. Si ustedes se dan cuenta, la única profesión que pide distinto abogado es en el caso del Contralor General de Cuentas. O sea, la abogacía tiene un gran papel que jugar y que rescatar y que refrendar en esto. Y aquí viene la importancia de entender los estatutos del Colegio de Abogados, el Código de Ética Profesional. Aquí sí me detengo para los colegas, artículo 17 del Código de Ética, ¿ya? Es deber del abogado luchar por todos los medios lícitos, porque el nombramiento o elección de jueces y funcionarios del organismo judicial o de otros organismos del Estado recaiga en personas de capacidad y honorabilidad comprobadas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, colegas, ¿ya? Estamos cumpliendo con ese deber profesional, estamos luchando desde la academia porque la gente tenga esta información, pueda hacer buen uso de esta información, analizarla. Quiero aclarar que estos son datos del 2020 para un estudio que yo hice. No logré contactarme al Colegio de Abogados para actualizarlo. Si se dan cuenta, en el 2020 éramos 34.340 colegiados. Ahí tienen ustedes la distribución por departamento. Pueden ver que Guatemala tiene 21.055 colegiados, Huehuetenango, 950, San Marcos 1001, Petén 656. Aclaro, son datos 2020. ¿Ya? Habría que actualizar los 2024, si alguien los tiene nos lo envía y actualizaremos las diapositivas para enviárselas. Esta es la distribución porque todos van a ir a votar.
En la práctica, históricamente, entre un 8 a un 12% es la cantidad de abogados que van a votar. Debería ser un número mayor. En otras elecciones hemos logrado llegar casi al 30% de abogados, ¿ya? Ojalá que se logre llegar bastante participación para esto. Y no olviden ahora que tenemos el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones, que ellos son, repito la idea en la diapositiva, ellos son los del tercer nivel, Corte de Apelaciones, pero ellos van a integrar la comisión de postulación que elige a los del cuarto nivel, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son ellos? Tienen en la pantalla los 135 magistrados de apelaciones. La idea gráfica es que se forman 3 grupos, ¿ya? Se van a votar y de esos 3 grupos también se distribuye por sistema de representación de minorías. Pueden ver ustedes en la idea inicial que la primera planilla, la que está en columna, logró colocar 6, la segunda planilla logró colocar 4 y la tercera planilla logró colocar 2. Otra vez, no el que gane coloca los 12, ¿ya? El que gane, según el porcentaje de votos que obtiene, así coloca a sus representantes. Con Corte Suprema de Justicia es diferente. La segunda comisión de postulación, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a elegir a los del tercer nivel. Entonces, los del cuarto nivel, la Corte Suprema, nombra 12 a esa comisión de postulación. Yo siempre le pongo a mis alumnos en San Carlos, ¿qué pasaría si fueran 14 decanos de Derecho? Si fueran 14 decanos de Derecho, serían 14 abogados y serían 14 magistrados, pero solo hay 13. ¿Cómo lo resolverían? Y ahí se pasan analizando cómo resolverlo. Entonces, no se olviden agregar el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Por qué agregamos el Consejo de la Carrera Judicial? Vean de nuevo la idea académica. Se integra por uno de cada nivel, miren. Corte Suprema, cuarto nivel, Corte de Apelaciones, tercer nivel, jueces de instancia, segundo nivel, juez de paz, primer nivel. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Ahí repasan el artículo 76, porque el tiempo se me ha agotado. ¿Ya? También proporcionan una lista de participantes a la comisión de postulación que deberían ellos considerar. ¿Cómo lo van a materializar? Ese sería otro tema todavía más complejo, pero esta norma está vigente y positiva. Entonces, ¿se recuerdan el diseño original? El diseño original están los abogados, presentan su expediente a la comisión de postulación, estos seleccionan a los 26, que se le entrega al Congreso, que elige a los 13. Ojo, pero con el Consejo de la Carrera Judicial, ellos también van a poder proponer directamente quiénes son los mejores. Entonces, la duda de los magistrados de apelaciones es, ¿tenemos que ir vía Consejo de la Carrera Judicial o vamos directo con nuestro expediente? Entonces, son cosas que hay que dejar solucionadas para el modelo que viene. No da tiempo de hablar sobre los aspirantes, los postulados, los requisitos que tienen que cumplir, cómo van a ser evaluados, cuáles van a ser las consideraciones. Serían temas que ustedes deberán considerar y analizar para siguientes temas a tratar, porque me pasé del tiempo y no quiero dejar sin abrir el micrófono a discusión. Tomar en cuenta los estándares internacionales en la materia y, por supuesto, los representantes y las responsabilidades. Cada comisionado tiene que aceptar la responsabilidad que tiene ellos ahí. Existe una ley no muy mencionada, que es la Ley de Garantía a la Imparcialidad de Comisiones de Postulación. Esto significa que si alguno de ustedes integra una comisión de postulación, su cónyuge o sus hijos no podrían después trabajar en la entidad donde ha sido seleccionado alguien. Busca evitar el tráfico de influencias, ¿verdad? Por supuesto, este es uno de los temas que más me preocupan, que son las injerencias que van a sufrir, qué acciones va a sufrir la independencia judicial en este proceso de elección. Hay injerencias externas, grupos de poder tanto ilícitos como lícitos que tienen intereses en conformar las cortes, injerencias internas dentro de sus propias autoridades, nuevas injerencias, las voces ciudadanas, las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Las redes sociales han cobrado cierta relevancia, entonces estamos descifrando hasta qué punto pueden hacer cambiar de decisión a un presidente o a un ministro, ¿ya? La opinión pública, pero realmente la red social es la persona a la que se está manifestando o es una estructura net center que le llaman la que mueve la opinión pública.
los medios de comunicación me están diciendo la verdad o me están diciendo lo que yo quiero escuchar, la información que llega a mi red social es realmente neutral o ya me han perfilado y me llega la información que quieren que me llegue. Hay un montón de temas que podríamos discutir con algo de líquido por medio, otro tipo de plática, más alegre, menos tensa, pero hay que analizarlo. Inclusive estados poderosos pueden estar influenciando en la elección. Te quito la visa, no te pongo la visa, le digo a tu mamá, no le digo a tu mamá, te regaño, no te regaño. Es un tema que hay que analizarlo. Yo trato de decirlo muy casual para que el ánimo sea siempre y el sentido del humor una cuestión positiva para esto, pero con la seriedad del caso es preocupante, por supuesto, ¿verdad? Y injerencias intrínsecas que son propias. Realmente los mejores abogados de Guatemala van a quererse exponer a la satanización que se va a venir. Yo se los cuento ya fuera del ambiente cuando terminamos la charla. La experiencia para mí no fue nada agradable en el 2021 cuando me animé a participar por mi universidad. Ya fui difamado casi que todos los días, señalado, y todo es complejo. Entonces, yo les digo a los colegas, sí hay que tener una gran dosis de valor, una gran dosis de responsabilidad a la hora de este tipo de participaciones. Pero hay mucha gente que tiene alta capacidad, mejor que la que podamos tener nosotros, pero que no quieren verse expuestos a esta destrucción social realmente inquisitiva, injusta, que hace mucho daño, ¿ya? Inclusive a las reprimendas que pueda recibir uno de gobiernos extranjeros por no someterse uno a la voluntad de ellos. Es duro, es duro. Y eso que pues, era solo para una participación a través de una universidad. Imagínense lo que se va a venir. Les apuesto que muchas parejas le van a decir a su esposo o a su esposa, no participes, ¿ya? Porque te van a poner ahí, yo tengo un contrato aquí o yo trabajo aquí, hasta riesgo de que despidan a los familiares, pueden sujetarse. Entonces, muchos de los que deberían estar en esos puestos no van a querer participar porque el sistema también se ha salido de control, está muy desordenado. Son cosas que va a haber que arreglar y serán ustedes las que puedan ser las personas más importantes en que eso se pueda arreglar. Yo solo hago una charla entre amigos, entre personas con intereses comunes y que queremos ver que esto funcione. Me pasé casi 15 minutos del tiempo que me había diseñado la licenciada Barrientos, pero el tema da para mucho más. Les agradezco mucho de verdad su participación en esta primera opción. Vamos a abrir las dudas que tengan ustedes, que quieran comentar, que nos quieran dar sus opiniones, críticas, observaciones, qué fue ahí, qué le podemos agregar para que la edición final del documento que les llega esté complementado. Y como les digo, tanto los amigos que están en línea como los que están en presencial, pues podamos despuesito de este cierre inicial platicar y conversar y que no se quede aquí. Si ustedes quieren reunirse a otra conversación, el Centro de Estudios de Derecho está a la orden para podernos reunir, para poderle dar un seguimiento, para poder compartir esa información y por supuesto que ustedes también nos aporten. Y a los que están en presencial, pues también les ha preparado la organización del sede un pequeño refrigerio. Algunos vienen sin desayuno, incluyendo yo, entonces creo que nos va a caer muy bien el cafecito. Y gracias de verdad por estar presentes. Esto es para mí un gusto y nos sujetamos a ustedes. Gracias por colaborar con el CEDE y con Guatemala. Ustedes me dirán. Licenciada, las preguntas, ya hay preguntas en línea. Los que quieran hacer las preguntas por texto, las pueden mandar también al chat y los que están aquí en presencial, no sé qué dudas tengan. Tenemos un micrófono ambiental, así que cuando ustedes hablen, o tenemos uno también ahí, ¿qué dudas tienen o preguntas tienen? ¿Para qué les dije la refacción? Ya nadie quiere preguntar, todos quieren ir a la refacción. Y no podemos ir a refaccionar y después preguntar. ¿Qué dudas tienen? Aquí estamos a la orden. Ahora se me chiviaron. Por favor, licenciado. No es tanto una duda, sino desde su experiencia, cómo blindar este sistema, porque a pesar de que el sistema, como usted bien lo dijo, fue diseñado de una manera que permite que haya mucha participación de diversos gremios, o sea, han venido de otros países a estudiar este modelo porque es muy bueno. Sin embargo, siempre que se crea la ley se le busca cómo darle la vuelta.
O sea, ¿cuál sería una forma desde su experiencia para blindar este proceso, para mejorarlo y evitar que haya todos los tipos de injerencia que usted nos mencionó ahí que se dan? Porque pensándolo bien, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se ha caído en eso de que siempre ha habido injerencia en estos procesos, a pesar de que está tan amplio, digamos, la participación de los diversos grupos académicos, el colegio, y aún así existe cierta amenaza constantemente cada vez que se da este tipo de procesos? Ok, correcto. Creo que partiría básicamente de los siguientes elementos para tratar de proteger el sistema. Primero, debemos recordar que este es un sistema en el que los abogados tienen una gran responsabilidad. O sea, efectivamente, entiendo el papel y yo he tratado de escribir acerca de las facultades, las universidades, el gremio, pero si se dan cuenta, y ampliamos un momento este cuadrito, si se dan cuenta, mínimo, de esos 37, 36 van a ser abogados. Porque los decanos de Derecho, por profesión, son abogados. Los que elige el Colegio de Abogados son abogados. Y para ser magistrado de Corte de Apelaciones hay que ser abogado. Ya tuvimos casos en que el rector que presidió la comisión de postulación ha sido abogado, ¿ya? Entonces hay una gran responsabilidad del gremio. Definitivamente hay que asumir esa responsabilidad. Considero que uno de los primeros lugares a tratar duro este tema, pero sin ese ritualismo lambiscón que hay a veces, colega, no, hablar las cosas bien sinceras. El Tribunal de Honor no está funcionando como debió haber funcionado hace décadas, no el actual, hace décadas. Muchas conductas de colegas nunca se debieron tolerar y el gremio debió haber sido muy estricto. Entonces, uno de los puntos a corregir realmente dentro del propio colegio de abogados para que pues, esas famosas frases de dignidad, honorabilidad, honor, transparencia sean realmente una realidad. Creo que sería uno de los puntos más estrictos a tocar. El otro punto tal vez a tocar sería transparentar aquellos grupos de interés que quieren tener algún tipo de injerencia dentro del sistema. Entiéndase aquella persona con mucho recurso económico que quiere colocar a sus propios comisionados de postulación para que éste ponga a los propios abogados que él quiere colocar en esa nómina. ¿Cómo hacerlo? Hacer lo mismo que hicieron los estadounidenses. El cabildeador debería ser totalmente válido. Yo no miraría nada mal que haya una persona que lo describen con apodos o un actor muy importante que mueve gremialmente, que lo hiciera transparentemente, que esté transparentado. Si él quiere organizar una actividad donde hay abogados y que él quiera inducir a cierto tipo de votación, porque al final de cuentas el voto es secreto. Y estamos hablando de una profesión de abogado en que pues sería casi que imposible que no entendiera el abogado de que le pueden dar todas las prebendas que quiera, becas en el extranjero, cursos, cena, whisky, que de todos modos el voto es secreto. Nadie va a saber cómo votó. Que estos grupos puedan rendir esa transparencia de cuentas dentro del gremio sería muy importante. Lo otro es cómo detener el recurso económico extranjero o de origen ilícito, porque aquí también se mueve mucho dinero, muchas organizaciones internacionales que son financiadas por capitales extranjeros o intereses ideológicos, mueven muchos intereses, mucha presión. Entonces, como te repito, los medios de comunicación, que también parcializan la información, son para mí los entes a los que hay que sino que establecer negociaciones de transparencia con este tipo de actividades, porque en sí siempre van a haber intereses. Veámoslo en algo tan sencillo como la asociación de vecinos, donde ustedes viven. En la asociación de vecinos, si yo soy de los vecinos que viven en los apartamentos superiores, voy a querer que gente que está en esa situación quede electos para que se preocupen por el ascensor para que llegue más rápido. Si yo soy de los vecinos que viven en los niveles de abajo, no me va a interesar mucho invertir en el ascensor. Entonces yo voy a apoyar a aquellos que el interés es válido. No sé si estamos ahí con la idea. No podríamos irnos tampoco tan inspiradores o románticos de que no, todo se hace por la administración. No, entiendo esa parte, pero si se transparenta sería una forma. Ahora, ¿cómo lograrlo? Efectivamente nos falta un reglamento en el Colegio de Abogados que realmente imponga este tipo de controles.
Los medios de comunicación no podemos nosotros establecerlo porque pues, la libre emisión de pensamiento no tiene ese tipo de regulaciones, pero sí podemos hacer uso de las aclaraciones. Por ejemplo, a mí me difamaban constantemente, yo mandaba aclaraciones y nunca las publicaban. Capacitar a la gente para que la gente entienda el modelo de participación, ¿ya? Y ahorita creo que sería más que todo quitarle el miedo a la gente a que participe. Yo siempre cuento mi experiencia del 2021 para la CC, porque yo soy profesor titular, pero vengo siendo como el tercero o el cuarto en la jerarquía de edad y de tiempo. Tenía que haber participado mi maestro Villegas Lara, tenía que haber participado mi maestro Gutiérrez, los que me capacitaron a mí en Derecho Constitucional. Pero ellos no quisieron porque tenían mucho miedo a la presión que ejercían la embajada y otros actores. Entonces, tuvimos algunos que participar para que no se impusiera a alguien que no era docente universitario en la San Carlos, y lo que se enfrenta es duro. Entonces yo creo que aquí, usted hizo una de las preguntas más complejas de resolver: ¿cómo hacemos que no exista comisiones paralelas 2024 o que no existe ese tipo de tráfico de influencias que no queremos que se dé? Es casi que imposible detenerlo, pero sí se puede transparentar. No necesariamente que una persona quiera impulsar personas a la comisión de postulación debe ser satanizado, debe verse mal, debe verse como un actor que le interesa el sistema. Lo que tenemos que ponerle son los controles necesarios para que no retuerza el sistema. El modelo, mucha gente vio a la ley de comisiones de postulación como un gran avance. Con el tiempo, y no quisiera dejar de explicar esto, me encantó cuando me lo explicó un decano de los años 90. La comisión de postulación no recibía expedientes. Fuéramos nosotros los de este salón, la comisión de postulación, aquí están los decanos, allá los representantes del colegio de abogados, aquí los magistrados, se reunían, me cuenta él, y preguntaban, bueno, ¿qué abogado debemos proponer? Voy a proponer al licenciado Welmer Gómez, es un gran profesional, y la comisión se ponía de acuerdo y por unanimidad aceptaban, llamaban al colega y le preguntaban si aceptaba ser propuesto, o sea que era un llamado. Íbamos a traer a los mejores, ¿ya? Entonces era un honor para los colegas recibir una llamada. Imagínense ustedes que son abogados, recibir una llamada donde les propone la comisión que ustedes integren esa nómina. Era un llamado de honor, ¿ya? Por supuesto sería imposible decir de que porque en esa comisión de postulación estaba sentada mi amiga Laura no iba, miren, ¿y por qué no llaman a Omar? Y como estaba mi socio Robin, y mire, ¿por qué no llaman? Es obvio que iba a haber cierto interés, o sea, es casi que difícil quitarlo. Pero ese interés era superado porque el profesional que llamaban era de alto perfil, no sé si estamos ahí con la idea. Y eso pasa en Guatemala y en cualquier lugar del mundo. Yo uso el ejemplo de Estados Unidos porque ustedes pueden ver que es el lugar donde mejor se entiende. 9 magistrados, ahorita hay 5 conservadores, 4 liberales. Entonces, casi siempre son 4-5, 5-4, porque la parte ideológica también es parte de este tema. ¿Estás a favor del aborto? ¿No estás a favor del aborto? Parte de tu ideología también se va a manifestar en tus decisiones. Entonces, ese análisis más a profundo es el que hizo falta. Entonces, cuando la ley de comisiones de postulación abre que lleguen todos con su expediente, aquellos colegas que sentían que el sistema era llamado, no quisieron llevar su expediente. Y eso fue aprovechado, como usted bien dijo, echa la ley, echa la trampa, por este tipo de grupos que pueden movilizar decenas de miles de quetzales para actividades de promoción, para giras, para campañas, y que uno dice, bueno, pues si el cargo de comisión a postulación es ad honorem, ¿por qué se mueve tanto dinero, verdad? Tanto que podríamos hacer ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Me dicen? ¿Tiene? Hay varios comentarios muy positivos, pero hay 2 preguntas que son bastante importantes también respecto del tema, que indican: ¿considera que corremos el riesgo de que esta corte se quede de la misma manera que la anterior, que estuvo 4 años? Creo que el riesgo de que volvamos a tener el problema, ¿se acuerdan en la línea de tiempo? En la línea de tiempo les recuerdo. En el 2014 ya pasó el problema. El 13 de octubre de 2014 no tomó posesión la Corte Suprema, pero 2 o 3 semanas después, porque también hubo un problema de amparo. El problema más grande lo vimos ahorita en el 2019, ¿ya?
Claro que hay un alto riesgo de que no tomen posesión el 13 de octubre y que a los actuales magistrados les toque quedarse un poco más, pero no creo que vaya a ser el mismo riesgo que pasamos en el periodo anterior, que fueron 4, que había dicho 2 y fueron 4 años, porque ya no hay pandemia y porque pues está más racional el tema con las resoluciones actualmente, los antecedentes jurisprudenciales ayudan. El riesgo sí existe. Yo creo que el riesgo más grande va a ser cuál es la interpretación correcta. Si realmente los magistrados que fueron nombrados en noviembre tienen que cumplir 5 años desde ahí para los 5 años que serían, ¿qué? 2028, o realmente el plazo constitucional sí es el 13 de octubre. Quiero aclarar algo ahí al respecto, aprovechando que ya no les expliqué. Hay 2 errores que he visto yo siempre en la CC con el tema de los plazos constitucionales y que lamentablemente creo que es por una mala interpretación del plazo por años. ¿Se recuerdan que en la ley del organismo judicial el plazo por años vence a la víspera? Entonces, si yo firmo un contrato el 5 de mayo de este año, vence el 4 de mayo del año siguiente, a la víspera. Pero los plazos constitucionales son como nuestro cumpleaños, son de fecha a fecha, y lo pueden ver ustedes con el 14 de enero. El 14 de enero en la mañana, ¿quién era el presidente? Alejandro Yamatei. Y bueno, tal vez el ejemplo no ayuda porque fue hasta el 15, pero piensen que fue el 14. ¿Ya? Y el 14 de enero en la tarde o en la noche, ¿quién ya hubiera sido? Bernardo Arévalo. Pues si ustedes se dieron cuenta en el fallo que les mostré, y una vez lo platiqué brevemente con la licenciada Porras cuando era magistrada, es una corrección que tienen que hacer. Los magistrados no terminan el 12 de octubre su periodo. O sea, los magistrados que entran el 13 de octubre en la mañana a la Corte Suprema como magistrados de la Corte. Y ahí están los magistrados electos. Cuando ellos toman posesión, ellos pasan a ser los magistrados y los otros ya no. Pero los periodos constitucionales siempre son, como nuestro cumpleaños, de fecha a fecha, aprovechando hacer esa observación. ¿Cuánto se va a alargar ese periodo? ¿Cuánto riesgo hay? Pues es mucho el riesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ley de comisiones de postulación establece que se convoque 4 meses antes. La ley de la carrera judicial establecía antes un año antes, ahora se modificó a 6 meses. Elegir magistrados a Corte Suprema de Justicia en un plazo de 4 a 6 meses es muy poco tiempo. Entonces puede ser que con impugnaciones en el Colegio de Abogados, con impugnaciones en otros nombramientos, se vuelva a trazar el proceso. O sea, el riesgo siempre existe y ojalá que no, pero es muy latente, sí podría darse. Aclarando, no con el tiempo que pasó en este periodo anterior. Hay otra pregunta y es, ¿cuál es la opinión de la intervención que tiene el Consejo de la Carrera Judicial para toma de decisión y calificación de la conformación de nóminas porque constitucionalmente no es parte de los grupos que conforman la comisión de postulación? Y correcto, esa es una de las discusiones y por eso voy a tratar de volverlo a poner en la gráfica porque aquí está en la mano. Esta es la comisión de postulación y tiene razón, el Consejo de la Carrera Judicial no aparece ahí, pero con el artículo 76 el Consejo de la Ley de la Carrera Judicial, aclaro, el Consejo de la Carrera Judicial tiene una participación directa. Si ustedes ven el artículo 76, que es el que tienen en pantalla, ¿ya? El Consejo de la Carrera Judicial, quiero aclarar esto, vamos a ver, perdón, muchas ideas al mismo tiempo. El Consejo de la Carrera Judicial original del 2016 tenía mucha injerencia de participación en las decisiones dentro de la Corte Suprema de Justicia y toda la torre de tribunales. Pero con unas inconstitucionales y con unas reformas, el Consejo de la Carrera Judicial fue reducido en sus funciones y le regresan otra vez a la Corte Suprema de Justicia, como el nombramiento de jueces, por ejemplo. Pero el artículo 76 no fue reformado. Y si ustedes ven el artículo 76, establece para los efectos de la elección de magistrados, ¿ya? Previa manifestación de interés, el Consejo de la Carrera Judicial va a elaborar una lista y esa lista es la que se la va a llevar a la comisión de postulación para que la comisión de postulación la tome en cuenta. Entonces, quien hace la pregunta tiene razón. Pareciera que hay una injerencia indebida del Consejo de la Carrera Judicial dentro del sistema de comisiones de postulación. Pero como el 215 constitucional solo establece comisiones de postulación, la ley de la carrera judicial es la que establece cómo se reciben esas propuestas.
Ahora, con la ley de la carrera judicial establece que también se tienen que recibir. Va a ser la comisión de postulación la que establezca qué valoración le va a dar a esas propuestas. Y aquí viene una pregunta que la vuelvo a hacer, una pregunta que me hicieron que la vuelvo a comentar, que me decía un amigo magistrado de apelaciones. Y ojo, no me lo dijo ahorita, la pregunta me la hizo en el 2019. ¿A quién le entrego mi expediente? ¿A la comisión de postulación o al consejo de la carrera judicial? Y si recuerdan, uno de los problemas del 2019 es que ni evaluaciones habían todavía del consejo de la carrera judicial. Ahora por lo menos ya hay evaluaciones. Entonces, considero de que no va a ser injerencia toda vez la comisión de postulación le dé el trámite adecuado a esa propuesta que haga el consejo. Ahora, si el consejo quiere venir e imponer, estos son los que deberían de ser, ahí sí van a haber problemas y van a haber motivos de amparo que pueden alargar el tema, ¿ya? Ese sería el problema ahí. Y hay otra pregunta que indica por qué hay 2 números, años, en el logotipo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la presentación. Aparecen 2 números porque originalmente el Colegio de Abogados se funda en 1810, el original, ya el primer Colegio de Abogados. Pero cuando se reforma el modelo de Guatemala en 1944 con la Revolución, se emite la Constitución de 1945, ¿ya? Y se emite la Ley de Colegiación Profesional en el año 47. Ahí se coloca que ya se pueden conformar los nuevos colegios de profesionales con ese nuevo modelo constitucional. Entonces, por eso aparece también 1947, que es el año que el colegio se funda como lo conocemos. Es decir, que el colegiado número 1 de 1947 en adelante, ¿ya? Fue como un borrón. Por eso es que tengo 2 años ahí, para recordarles esos 2 periodos del Colegio de Abogados, que fue el primer colegio de profesionales en Guatemala. No sé si ustedes tienen más dudas, ustedes díganme sin pena. Por favor, por favor. ¿Allá? Buenos días. ¿Dónde? La ley de comisiones de postulación, gracias. La ley de comisiones de postulación nos regula una tabla de gradación que con base a ella se debe elegir idealmente a los aspirantes a magistrados. Hay varios aspectos relevantes en ese tema, pero uno de los temas es el tema académico. Con la cuestión del tiempo, no se le ha dado tanta preponderancia al tema académico y se le ha dado más al tema político, que al final del día el tema político viene a complementar este tema, pero ¿de qué forma se podría devolverle esa preponderancia al tema académico de los aspirantes a magistrados sobre el tema político? Ok. Primero, ¿cuál es la idea de colocar ese listado? ¿Cuál es la idea de que si todos ustedes me dan su expediente, yo te pueda colocar a ti 98, a ti 96, a ti 92, a Charlie 90, a ti 89? ¿Cuál es la idea? En sí no es calificar de que la compañera tiene 98 y tú 89 y que por eso pienses tú que ella es mejor que él. No. Básicamente la idea era ponerle un orden para las rondas de votación, ¿ya? O sea, la idea de esa calificación, porque realmente todos los que ingresan, todos los que justificaron, por decirlo así, todos tienen el mismo valor. El hecho de esa calificación es básicamente para las rondas de votación, lo cual te da ventaja. Porque si nosotros fuéramos 80, que estamos en esa nómina, y yo soy el número 77, tengo que tener mucha suerte para que no elijan los 26 antes de que llegue mi número. Porque si ya fueron electos los 26 por la comisión de postulación, al número 64 ya ni llegaron a contar mi nombre. Entonces esa era la importancia de poder darle una ponderación, era básicamente para poder poner esas rondas de votación. Ahora bien, esa tabla, ese baremo, donde nos van a calificar porque tú tienes doctorado, porque tú tienes maestría, porque tú solo tienes licenciatura, pues tiene cierta lógica. Porque si tú tienes licenciatura, al igual que tus otros 2 compañeros, pues está bien. Pero tú tienes la maestría, te esforzaste un poquito más, ¿verdad? Entonces te doy un poquito más. Pero tú tienes la maestría y el doctorado, te esforzaste un poquito más. El problema es que me comprueba a mí que realmente alguien que tenga un doctorado es con un nivel superior a alguien que ha ejercido y que ha ganado sus procesos. No sé si estamos ahí con la idea. Entonces es bien complejo porque al final de cuentas, toda vez el baremo, la tabla calificadora, no refleje
una forma objetiva esa calificación, vas a tener ese problema. Y luego a tu conclusión, ¿cómo hacemos para que el tema político no sea superior al académico? Ojo, nos guste o no nos guste, es un tema político porque hay votación, hay un acuerdo. Yo no veo para nada malo, y cuidado, porque no lo quería decir públicamente, porque puede ser malinterpretado y me lo recomendó mucho la organizadora. Yo no veo para nada malo que 6 decanos, 3 del Colegio de Abogados y 2 magistrados se pongan de acuerdo en verificar una lista común, porque es que ese es el ejercicio, ¿ya? Lo que pasa es que han satanizado eso. Entonces se juntaron a almorzar en no sé dónde, los 5, y estaban platicando. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? O sea, no somos islas para que cada quien conozcamos quién sí, quién no. ¿Ya? Esto es parte de un acuerdo, pero es un acuerdo que funciona bajo reglas de lealtad, de ética, de moral. Y cuando tú me dices, mira Omar, yo quisiera que tomaras en cuenta, no, vos ese tu amigo, sí, ahí sí no lo puedo tomar en cuenta nunca, mano. O sea, mira, este tipo es tal. Sí, ¿verdad? Vas a tener razón, pues no, pero toma en cuenta esta. Ah, bueno, sí. Es válido, o sea, ese acercamiento, esa discusión es válida. Pero, como repito, entiendo que muchos grupos vean mal eso o que lo quieran satanizar. Yo te diría, los acuerdos políticos son válidos. Al final de cuentas es una elección y toda elección va a tener un carácter político. De nuevo, vayan a la asociación de vecinos de ustedes, donde ustedes residen. Al final de cuentas, cuando van a votar, ¿están o no están en un ejercicio político cuando votan? Sí, es un ejercicio democrático, es parte del quehacer. Y vas a votar por aquella persona en la que tú consideras. El problema es que aquí lo que le hace falta a muchos de nuestros comisionados es tener la entereza de poder decir no. Y entre los colegas es bien duro. Porque si ahorita tú vienes y me dices, mira Omar, no puedo votar por vos. Entonces sos mi enemigo de por vida. O sea, esa falta de, como dijéramos, de madurez en la discusión nos tiene también muy atrasados. Entonces tienes a comisionados diciéndole que sí a todo el mundo, ¿ya? Y el sistema no llega a un acuerdo. Concluyo. ¿Cómo mejoramos esa tabla? Con más tiempo, pero en 4 meses. Y solo para hacer la tabla posiblemente te llevas 4 a 6 meses, imagínate, 4 meses para preparar ese tema. Y con todo y elección y nómina. Y la participación, acuérdense, el modelo se diseñó cuando éramos 1,600 abogados. Y ahora son 40,000. ¿No? Todo eso va a tener que cambiar. Vamos a tener que ver cómo lo mejoramos. Pues yo les agradezco muchísimo. Estoy con pena con ustedes porque ya nos va a enfriar el cafecito que está preparado para ustedes. Primero, pues quiero volverles a reiterar que es una charla, no es una exposición científica, académica, es tratar de dibujar lo que hemos ido analizando, transmitirlo con ustedes, que ustedes nos transmitan ya ahorita tal vez con el cafecito más relajados sus observaciones, sus dudas, sus consultas. Agradezco ese espacio de tiempo, el venirse para acá, el estar conectados en línea, porque es precisamente el hecho de que podamos multiplicar esta información lo que el modelo lo va a ir haciendo mejorar. Yo quisiera una conclusión muy relevante. Esta gente que cooptó o arruinó parte del modelo, lo hizo porque las personas como ustedes, que son honorables, que son honradas, que son capaces, no se preocuparon, no le pusieron atención. Entonces esta gente dijo, bueno, a aquel no le interesa, a aquella no le interesa, ya no le interesa, pero a mí sí me interesa. ¿Ya? Y entonces nos sacaron mucha ventaja. Tienen mucha ventaja, tienen mucho recurso económico, trabajaron esto desde hace tiempo, ya lo han modelado. ¿Ya? Pero la gente ahora no quiere irlo a rescatar, le da miedo ir a participar. Participen. Si hay colegas ahorita con las organizaciones de abogados que sacan cursos, que sacan cenas, vayan, participen. Participar no tiene ningún problema. Si el voto lo van a tomar los colegas el día en el Colegio de Abogados, la comisión de postulación son 37, 2/3 partes son 25 votos. ¿Ya? No es fácil poner de acuerdo a 25 personas. ¿Ya? Hay que desatanizar el sistema, pero hay que participar. Hay que involucrar. Omar, ¿y cómo participamos? Yo no me quiero meter a eso. Bueno, por lo menos asiste a votar, entérate de cómo funciona el sistema. Porque los que sufrimos, y lo tienen que tener bien presentes, los que sufrimos en la administración de justicia, cuando entramos a una sala de audiencias o cuando leemos una resolución carente de capacidades intelectuales, carentes de lógica, carentes de cualquier forma
porque uno como abogado, una de las emociones más grandes que yo siento como abogado cuando voy a una sala de audiencia es ver un juez o un magistrado que tiene más capacidad que uno, que está mejor preparado que uno, que entiende mejor el derecho que uno, que le sabe emitir una sentencia a uno para que uno diga, sí, tenía razón, no era el planteamiento así. O sea, uno pierde bien convencido, no sé si estamos ahí con la idea, ¿ya? Pero cuando realmente platicas con personas que tú dices, ni siquiera te preguntas cómo llegaron a ser, te preguntas cómo llegaron a ser abogado. O sea, ni siquiera te preguntas, sino que, ¿y este qué? ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, es porque el sistema está pero en crisis. Que va a haber cosas anómalas, que va a haber corrupción. No te digo que va a ser muy difícil, en cualquier país pasa. Pero para mí la capacidad es un elemento fundamental junto con la honorabilidad. Porque es que, como siempre digo en clase, y lo digo muy coloquialmente, le puedes ganar a los corruptos, le puedes ganar a los locos, le puedes ganar a los mafiosos, le puedes ganar a los más genios, pero a la gente mula no hay forma de poderle... yo sé que me van a regañar por expresarlo de esa forma, pero es que cuando te topas con esa gente siempre... ¿Y ahí qué haces? O sea, ¿ya? Y si el que lo asesora es peor que el que dirige, es peor todavía. Entonces, te juro que entra uno en crisis. Te digo, le vas a ganar a todos, pero a la gente sin competencia es bien peligroso y por ahí hay que trabajarlo y hay que hablarlo claramente, ¿verdad? Gracias de nuevo, dejo las palabras al cierre a nuestra coordinadora y organizadora del evento y esperamos verlos también, por supuesto, en otras actividades que siguen a esta. Vamos a estar tratando de realizarlas constantemente. Dejo en pantalla ahí para que también tengan, después del cierre, les quede las actividades del martes 21 y del jueves 23. Muchísimas gracias, licenciado Omar Barrios Osorio, por esta conferencia magistral. Definitivamente todos los que lo escuchamos, tanto en presencial como en línea, siempre aprendemos algo nuevo y por supuesto creo que una de las conclusiones más importantes es que nos comprometamos a seguir estudiando, a seguir formándonos para poder aportar a la sociedad guatemalteca y sobre todo, como usted lo indicaba, para poder tener el conocimiento necesario para fundamentadamente poder opinar de los diversos temas que se están desarrollando. Este es un tema muy importante, trascendental también este año para Guatemala y en ese sentido también los temas que ustedes pueden ver en pantalla y que vamos a seguirlos invitando para que ustedes puedan acompañarnos en estas actividades del 20º aniversario del Centro de Estudios de Derecho. Nuestra siguiente actividad respecto a derecho de competencia y las diversas iniciativas de ley de competencia en Guatemala, un tema muy importante, también disertado por expertos en la materia, y por supuesto derecho registral en Guatemala y la evolución, que también van a ser objeto de discusión la siguiente semana. Así es de que un agradecimiento muy especial, una felicitación para ustedes que nos acompañan el día de hoy y en este momento el licenciado les hará entrega a quienes nos acompañan en presencial de un reconocimiento, de un diploma de participación y también a todos los que están en línea y se inscribieron en el link, les vamos a estar haciendo llegar el mismo. Así es de que no dejen de inscribirse. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, realícenlo. Es muy importante para nosotros y como siempre hemos dicho, enamórense del derecho. Es algo muy apasionante y sobre todo muy importante que podamos emitir opiniones fundamentadas y sobre todo que aporten al desarrollo de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga y Centro de Estudios de Derecho para servirles.